Híjole, ¿qué tal? ¿Listos para otro clavado a las profundidades de la literatura? Hoy nos vamos a sumergir en La ladrona de libros de Marcus Zusak. Uy, sí, un libro poderoso. No sabes cuánto. Vamos a desmenuzar la historia de Liesel Memminger, esa chamaquita que nos roba el corazón en la Alemania nazi. Me fascina cómo Zusak nos presenta esa época tan oscura a través de los ojos de Liesel. Y bueno, con la muerte como narradora, la cosa se pone todavía más interesante. Imagínate, la muerte echándonos el chisme. Qué macabro. Pero fíjate, a pesar del tema, no se siente para nada lúgubre. Cierto. Al contrario, hay una especie de humor negro, hasta ternura en su voz. ¿Te acuerdas de ese primer encuentro de Liesel con la muerte? Sí, ¿cómo no? Pierde a su hermano, un frío que cala hasta los huesos, y de repente, pues cesas. Sé que el cela, le cae del cielo el manual del sepulturero. Es como si el destino le estuviera dando una señal, ¿no crees? ¿Quién sabe? Su primer contacto con la palabra escrita, un manual para enterrar a los muertos. ¡Qué ironía! Y ahí empieza su fascinación por las letras. ¿A poco no? Y luego llega a la casa de los Huberman. Ah, sí, con Hans, el papá adoptivo buena onda que toca el acordeón. Y Rosa, que parece un ogro, pero en el fondo tiene un corazón de pollo. Esa dinámica familiar es genial. Hans desafiando al régimen nazi, enseñándole a leer a Liesel en secreto. Y Rosa, con sus regaños y su amor apache, pero siempre cuidándola. Dos personajes entrañables que marcan profundamente a Liesel. Totalmente. Y me acuerdo de esa escena en el patio de la escuela, donde Liesel usa sus nuevas habilidades de lectura para defenderse de Ludwig Schmeichel. De niña indefensa a guerrera de las palabras. Exacto. Ahí vemos cómo la alfabetización le da poder. Ya no solo puede leer las historias de otros, ahora puede escribir su propia historia. Y hablando de historias, aparece en escena Max Vandenborg, un judío boxeador que se refugia en el sótano de los Huberman. Imagínate el riesgo que corrieron al esconderlo en plena Alemania nazi. Uf, un acto de valentía impresionante, ¿no? Sin duda. Y en ese sótano, entre las sombras y el miedo, Liesel y Max crean un mundo propio, un refugio de palabras e historias compartidas. Ahí te das cuenta del poder de la conexión humana. A pesar del peligro y la incertidumbre, surge una amistad profunda entre ellos. Liesel le lee a Max, le cuenta lo que sucede afuera, y a cambio Max le abre la puerta a la imaginación con sus dibujos y sus cuentos. Qué bonito. Mientras tanto, afuera la cosa se pone color de hormiga. Las quemas de libros, la presencia cada vez más fuerte del partido nazi, la sombra de la guerra que se cierne sobre Molchin. Zusak nos pinta una atmósfera de tensión constante. Sí, y en medio de toda esa tensión, Hans, con su gran corazón, decide ayudar a un judío durante un desfile. Un acto de bondad que le costará caro, por supuesto. Ah, enanita. Ahí vemos cómo el autor entrelaza lo personal con lo político. La historia de Liesel y su familia se convierte en un microcosmos de la Alemania nazi, donde la bondad y la crueldad se enfrentan en cada esquina. Y hablando de bondad, ¿cómo olvidar a Ilsa Hermann, la esposa del alcalde? Liesel encuentra consuelo en su biblioteca, un oasis de conocimiento en medio del caos. Ilse es un personaje fascinante, ¿verdad? Rota por la pérdida de su hijo, encuentra en Liesel un reflejo de su propio dolor. Y la biblioteca se convierte en un espacio de encuentro, de sanación a través de la literatura. Órale. Liesel se escabulla a la biblioteca y devora los libros como si fueran tacos de canasta. Mientras el mundo exterior se derrumba, ella construye su propio universo con las palabras. Un universo que le da fuerza para seguir adelante. Pero bueno, la guerra no se queda solo como telón de fondo, ¿verdad? Ya empieza a tocar la puerta de Liesel y las consecuencias son terribles. Si la guerra deja de ser un rumor lejano y se vuelve una realidad brutal para Liesel. Los bombardeos azotan Molchin y todos tienen que refugiarse en los sótanos muertos de miedo. Imagínate el terror de esos momentos, ¿no? Pero fíjate que en medio del caos, Liesel, armada con sus libros robados, se convierte en una especie de ángel de la guarda literario. Lee en voz alta para calmar los nervios de sus vecinos, compartiendo la magia de las historias para distraerlos del horror. Qué bonito, ¿verdad? Las palabras como un bálsamo para el alma, como un escudo contra el miedo. Y ahí Zusak nos muestra la capacidad del ser humano para encontrar belleza y esperanza incluso a las situaciones más extremas. Pero la tragedia como un ave de mal agüero no se aparta de Liesel. La muerte de Rudy, su amigo del alma, el que siempre soñó con un beso suyo, es un golpe devastador. Esa escena es desgarradora. Recuerdo la descripción de la muerte con ese detalle de las páginas del libro pegadas a los dedos de Rudy. Solo ya se me pone la piel chinita. Un niño lleno de vida que se va sin haber recibido ese beso que tanto anhelaba. Una crueldad del destino que nos recuerda lo efímera que puede ser la vida. Sniff, sniff. Y en medio de su dolor, Liesel encuentra el libro que la muerte ha dejado caer, La ladrona de libros. Un libro que de alguna manera refleja su propia historia, su camino entrelazado con las palabras y la muerte. Es un momento cargado de simbolismo. Liesel, la niña que robaba libros para sobrevivir, se convierte en la protagonista de su propia narrativa.
Ya no solo lee las historias de otros, ahora escribe la suya. Aguas. Y a través de la escritura, Liesel procesa. Su dolor le da forma a sus recuerdos, mantiene viva la memoria de aquellos que ya no están por ser. Las palabras se convierten en su salvavidas, en su forma de resistir al olvido. Exacto, Liesel descubre que escribir la ayuda a sanar, a darle sentido al caos que la rodea, y al final, cuando la guerra termina, es la escritura lo que la impulsa a reconstruir su vida, a encontrar un rayo de esperanza entre los escombros. Y qué final tan conmovedor. Max, que ha sobrevivido a los campos de concentración, regresa a Molching y se reencuentra con Liesel. Un abrazo que vale oro molido, ¿no? Después de tanto sufrimiento, la vida les da una segunda oportunidad. Un recordatorio de que incluso en las circunstancias más adversas, la esperanza y el amor pueden prevalecer. Fíjate en el detalle de que es Alex Steiner, el papá de Rudy, quien le dice a Max dónde encontrar a Liesel. Es como si a través de ese pequeño gesto Rudy estuviera presente en ese reencuentro, como si su espíritu también formara parte de esa felicidad. ¡Qué observación tan aguda! Es un detalle sutil pero poderoso. Una manera de cerrar el círculo, de conectar a los personajes a través de la memoria y el amor que trasciende la muerte. Exactamente. Zusak nos deja reflexionando sobre el impacto de la guerra, la importancia de recordar y la fuerza redentora de las palabras. ¿Te acuerdas de la descripción de la muerte sobre la muerte de los Sugarman durante el bombardeo? Tan poética, tan triste. Sí, Hans con esa alma ligera listo para partir y Rosa con ese corazón enorme lleno de amor apache pero incondicional. Zusak logra capturar la tragedia de la guerra, la pérdida repentina, la impotencia ante la fuerza bruta de la destrucción. Pero a pesar del dolor, hay un destello de esperanza en la supervivencia de Liesis. La rescatan de entre los escombros con el libro que ella misma estaba escribiendo en sus manos. ¡Qué imagen tan poderosa! Liesel, la ladrona del libro, se convierte en la guardiana de la memoria, la portadora de las historias que sobreviven a la guerra. Y fíjate cómo la muerte le entrega el libro a Liesel, reconociendo su conexión especial con las palabras. Es como si le dijera, tú eres la encargada de mantener vivas estas historias, de compartirlas con el mundo. Sí, qué fuerte. Liesel se transforma en un puente entre el pasado y el futuro, una voz que nos recuerda la capacidad de resiliencia del ser humano, la importancia de la memoria para sanar las heridas del pasado. Exacto. La ladrona del libro nos confronta con la crudeza de la guerra, pero también nos inspira con la fuerza del espíritu humano, con la capacidad de encontrar belleza y esperanza, incluso en medio de la devastación. Una novela que nos recuerda que las palabras tienen el poder de sanar, de transformar, de mantener viva la memoria de aquellos que ya no están. Caray. La ladrona de libros te deja el corazón apachurrado, pero también la mente llena de ideas, de emociones que se quedan contigo mucho después de haber terminado de leerla. Una historia que invita a reflexionar sobre el poder de las palabras, sobre la importancia de la compasión y la valentía en tiempos de oscuridad. Totalmente de acuerdo. Y ahora para nuestros queridos escuchas les dejamos una última pregunta para que le den una vuelta. ¿Cuál creen que es el legado de Liesel Meminger? ¿Cómo creen que su historia puede inspirarnos a enfrentar los desafíos de nuestro propio tiempo? Qué viaje tan intenso hemos hecho con la ladrona de libros. Esperamos que les haya gustado esta inmersión literaria. Y recuerden, como dice la muerte en el libro, a veces incluso la muerte se enamora de una historia. Hasta la próxima. Es que fíjate, no es la típica muerte, ¿verdad? No, para nada. O sea, no es ese personaje oscuro y amenazante, es más bien un observador, como melancólico, ¿no? Sí, melancólico, incluso compasivo. Describe a las almas que recolecta con una mezcla de tristeza y como admiración. Como que reconoce la belleza, pero también la fragilidad de la vida. Sí, hasta parece que le da nostalgia. Exacto. Y esa descripción de la muerte de los Huberman durante el bombardeo... Qué fuerte, ¿verdad? Hans, con el alma ligera, listo para partir. Y Rosa, con ese corazón enorme a pesar de ser tan gruñona. Zusak no se anda con rodeos. Nos muestra la crudeza de la guerra, la pérdida repentina, la impotencia ante la destrucción. Totalmente. Pero entre tanta tristeza, Liesel sobrevive. La rescatan de los escombros y adivina más qué. ¿Qué? Trae el libro que estaba escribiendo en sus manos. No me digas. En serio. Es súper simbólico. La ladrona de libros se convierte en la guardiana de la memoria, la que mantiene vivas las historias a pesar de la tragedia. Y la muerte le entrega el libro, como reconociendo su conexión especial con las palabras. Es como si le pasara la estafeta, ¿no? Ajá. Tú eres la encargada de contar estas historias, de compartirlas con el mundo. Órale. Liesel se transforma en un puente entre el pasado y el futuro. Una voz que nos recuerda que la resiliencia existe, que la memoria puede sanar las heridas del pasado. Exacto. La ladrona de libros nos confronta con la crudeza de la guerra, pero también nos inspira con la fuerza del espíritu humano, con esa capacidad de encontrar belleza y esperanza, incluso en medio de la devastación. La ladrona de libros nos deja pensando en el poder de las palabras, en la importancia de la compasión, de la valentía en tiempos difíciles, una historia conmovedora que te deja el corazón apachurrado, pero también con la mente llena de ideas. Totalmente de acuerdo.
Y bueno, nuestros escuchas los dejamos con una última reflexión. ¿Cómo podemos, como Liesel, usar las palabras para sanar, para transformar, para mantener viva la memoria de lo que realmente importa? ¡Uf! ¡Qué viaje tan intenso hemos hecho con La ladrona de libros! Esperamos que les haya gustado esta inmersión literaria. Recuerden como dice la muerte en el libro. A veces incluso la muerte se enamora de una historia. Hasta la próxima. Pilar.